Mito Cátaro. Giovanni di Lugio y Bartolomé de Carcasona no se apegan a los mitos para explicar el contenido de la doctrina cátara, prefieren utilizar las escrituras para fundamentar sus posturas, haciendo a estas breves comentarios filosóficos. Para realizar la exposición de la doctrina, vamos a entrelazar los mitos y las exposiciones que estos dos autores ofrecen en sus obras. Bartolomé, en su tratado Cátaro, el cual está contenido en el libro Contra los maniqueos de Durán de Huesca, compuesto entre 1222 y 1223, para refutar la herejía cátara. Las tesis de Giovanni di Lugio están contenidas en su obra El libro de los dos principios, compuesto en Lombardía en torno al año 1240, y de hecho, es el más importante escrito cátaro que ha llegado a nosotros. 3.1 Cosmología. Los dos principios eternos. Los dualistas absolutos sostienen que hay dos principios eternos, un Dios creador del cielo, de la tierra y del mar, y de todas las cosas buenas. Pero este cielo, esta tierra y este mar, nos explica Giovanni di Lugio, no corresponden a los formados de materia, sino que son su oposición. En las sagradas escrituras se entienden por cielo y tierra las criaturas inteligibles del verdadero Dios, que pueden comprender y sentir, y no solamente los elementos mádebles e irracionales de este mundo. Por cielo, tierra y mar se puede entender también una existencia celeste. Como dice el bienaventurado Juan en el Apocalipsis, menor que y todas las criaturas que se encuentran en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, las que se encuentran en el mar y dentro de éste, a todas les he oído decir, menor que al que está sentado en el trono y al Cordero, la bendición, el honor, la gloria y la potencia por los siglos de los siglos. Mayor que, AP 5:13, existe una eternidad buena e infinitamente estable, un Dios del bien, del ser, de lo invisible, del mundo incorruptible y de los espíritus. Creador de todas las cosas, pero no de la nada, sino a partir de elementos de materia incorruptible, agua, aire, tierra y fuego, especie de principios espirituales de la materia. Por ello se debe creer firmemente que de nuestro Señor Jesucristo y de los otros ángeles buenos del verdadero Padre no se dice que fueron creados o hechos por el Señor Dios verdadero, en el sentido de que en esta creación o hechura sus esencias recibiesen su primerísimo principio, ni, menos aún, en el sentido de que sus esencias fuesen enteramente constituidas de la nada, como parecen afirmar nuestros adversarios, los cuales consideran que para Dios crear significa hacer precisa y principalmente algo de la nada. Así, dice el ángel del Señor a José en el Evangelio de Mateo, menor que José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu esposa, porque lo que ha nacido en ella proviene del Espíritu Santo. Mayor que, Mt 1:20. No ha dicho creado de la nada. Y en el libro de sabiduría está escrito, menor que pues no era imposible a tu mano omnipotente, que creó el globo terrestre de una materia informe. Mayor que, Esabí 11:18, este Dios verdadero es el creador y el autor de esta creación, pero no de los elementos débiles, defectuosos, impotentes y vacíos de este mundo. Pero hay, frente a él, una raíz del mal, un principio maligno de corrupción, cuyas manifestaciones son eternas. Se dijo anteriormente que el Dios verdadero creó todas las cosas buenas que existen, pero de ninguna manera es responsable de la existencia de las tinieblas y el mal. Estas son totalmente independientes de la obra de Dios. Esto es lo que argumenta el obispo de Desenzano. Por consiguiente, no hay que creer que el Señor Dios verdadero crease absoluta y directamente las tinieblas y el mal, ni sobre todo que las crease de la nada, conforme al sentido que para nuestros adversarios es el apropiado de crear. Tanto más cuanto que el bienaventurado Juan dice en su primera epístola, menor que porque Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Mayor que, 1 ya en 1:5, y, en consecuencia, tampoco por medio de él. Así pues, las tinieblas no caben en esa totalidad de la que habla el apóstol a los romanos, menor que porque por medio de él y en él y de él son todas las cosas. Mayor que, Rom 11:36, aunque en las escrituras al Dios verdadero se le llama omnipotente, en modo alguno se ha de entender esta omnipotencia en el sentido de que puede hacer o hace todas las cosas malvadas. Existen muchas cosas malvadas que el verdadero Dios no puede ni podrá nunca hacer. Por lo tanto, existe otro principio, una eternidad mala, la de la materia que está sujeta a una duración indefinida, y elementos groseros e inestables que son los que conforman este mundo.
Todas estas obras abominables fueron hechas temporalmente por este principio malévolo o creador de este mundo, de modo visible y material. Este principio del mal es indeterminado e incognoscible, solo se demuestra su existencia a través del mal que existe en el mundo. Así pues, de acuerdo con este autor se debe considerar aquí que nadie en este mundo puede mostrarnos a ese Dios malo de una manera visible y temporal como tampoco, por lo demás, al Dios bueno, pero la causa se conoce por el efecto. Por eso hay que aceptar que solo se puede demostrar la existencia de un Dios o creador malo por sus obras malas y sus palabras llenas de inconstancia. En consecuencia, digo que no fue el verdadero creador quien hizo y organizó las cosas visibles de este mundo. Así pues, el Dios verdadero no es causa ni principio de todo mal, por ello se deduce que necesariamente que hay otro principio, el del mal, el cual es el organizador o creador de este mundo. En lo relativo a la noción de creación, René Nelly observa que Bartolomé y Giovanni di Lugio piensan exactamente igual. Para los dos autores, la creación se opera a partir de una materia preexistente o de la sustancia misma de los creadores, no a partir de la nada. Es siempre creatio ex essentia Deo diaboli y nunca creatio ex nihilo. Ambos ponen en oposición, poco más o menos en los mismos términos, la naturaleza maligna y la naturaleza benigna. La primera es visible, transitoria, vana y corruptible, la segunda, invisible, eterna, incorruptible. En síntesis, frente a la creación luminosa de lo espiritual, se opone una creación informe, una falsificación muy inferior, condenada a la corrupción, el perpetuo cambio, a las tinieblas, a la muerte, a la nada. Según los mitos, cuando hubo hecho este mundo visible y lo hubo poblado, Satán, el engendro del Señor de las tinieblas, o sea, del principio del mal, irrumpió en el reino de los cielos del Dios del bien para seducir a sus ángeles. Dijo a los espíritus que estaban con el Padre Celestial que éste solamente les daba como único bien, el reposo. En tanto que él, si accedían a seguirlo, les concedería el libre albedrío, el conocimiento, falaz, del bien y del mal, el poder de menor que conocer mayor que el mal sin hacerlo, y, sobre todo, los placeres inherentes al querer vivir, el egoísmo, el placer carnal, el dominio sobre los débiles. Les daría muchos bienes, como esposas, tierras, ganado, etc. en sí, el poder y las riquezas de este mundo. Los sedujo exaltando el amor a las mujeres y las voluptuosidades de la carne. Estos ángeles, convencidos que lo que les ofrecía era preferible a lo que tenían con el Padre Celestial, accedieron y se persuadieron mutuamente. Los seducidos ángeles siguieron a Satán que abrió una rendija en el cielo, abandonaron el paraíso y se precipitaron a la tierra. Y durante 60 días y 60 noches cayó del cielo una multitud de espíritus, grande y densa como gotitas de lluvia o briznas de hierba. Y habrían caído en número mucho mayor, de no ser porque el Padre Celestial, al ver su reino despojado, se levantó de su trono y puso un pie en el agujero y juró por los siglos de los siglos que quien diese un solo paso no tendría ya tregua ni descanso. Satán, tras haber arrastrado con él a la tercera parte de los ángeles, los condujo a la tierra y los mantenía en reserva, y conforme se producían los actos carnales, los iba encerrando dentro de los cuerpos humanos, intentaba que esta unión fuera eterna y así evitar su retorno a su origen. Para los cátaros no hay Adán, ni celestial ni terrenal. Sostienen que todos los ángeles cayeron simultáneamente. Giovanni di Lugio, creía, sin embargo, que se podía llamar Adán y Eva a los dos primeros ángeles menor que materializados mayor que por la malignidad de Satán. Ya que no quería rechazar nada de la Biblia, suponía que los acontecimientos que relata habían ocurrido todos ellos en el cielo, la expulsión de Adán y Eva del paraíso expresaba, simbólicamente, la caída de los ángeles, obligados por el mal a abandonar el estado celestial. Los dualistas absolutos creían que Satán era el autor del Antiguo Testamento a excepción del libro de Job, el libro de los Salmos y el libro de los Profetas. Su teoría era que el demonio había insertado en la Biblia algunas proposiciones menor que buenas mayor que para extraviar mejor a los espíritus. Por otra parte, lo que se refería al futuro podía ser, pese a la malignidad satánica, la expresión de la verdad. Giovanni di Lugio, dualista absoluto, aceptaba la autoridad de toda la Biblia, pero afirmando que revelaba acontecimientos que habían pasado, todos ellos, en el mundo superior.
El sentido del mito es relativamente claro: los goces de la tierra tentaron a los ángeles. A veces, incluso el poder de hacer el bien o el mal socapa de libertad, es decir, en el fondo, solo el poder de hacer el mal. Por lo que se refiere al hecho de que Dios, que hubiera podido cerrar antes la grieta del cielo, la rendija que el mal abrió en su reino, solo la cierre en cierto momento, expresa sin duda la idea de que solo una parte de los ángeles estaba predestinada a caer. Bartolomé de Carcasona y Giovanni di Lugio sostienen que ciertos ángeles de Dios, fueron vencidos por Satán, ya fuese mediante la astucia, ya fuese por la fuerza. Esto significa que no poseían ni la potencia intelectual suficiente para reducir a la nada el contenido de la tentación satánica, ni bastante vigor óntico para oponerse a la menor que dislocación mayor que el demonio les hizo sufrir. Se apoderó de sus menor que almas mayor que, no de sus cuerpos ni de sus menor que espíritus mayor que. Los ángeles caídos no poseían el libre albedrío. A causa de su insuficiencia ontológica, estaban destinados desde toda la eternidad a caer, a menor que tender a la nada mayor que. Los ángeles del Dios verdadero fueron, pues, vencidos porque eran débiles, porque no tenían el poder moral para oponerse al mal. Estaban determinados a caer a causa de su insuficiencia óntica y a falta de libre albedrío. En este sentido nos dice Giovanni de Lugio que por ello resulta suficientemente claro a los sabios que los ángeles antedichos no recibieron nunca de Dios tal albedrío, o sea, una facultad que les permitiese querer, saber y hacer siempre solamente el bien y no el mal, porque, si lo hubiesen recibido, habrían hecho y querido, por absoluta necesidad, siempre el bien y nunca el mal. El combate en el cielo aparece siempre truncado en los mitos cátaros. Tal como es representado, la batalla en el cielo se desarrolla, más o menos, como en la mitología ortodoxa. Satán y sus legiones de ángeles seducidos se enfrentan al arcángel Miguel y a los ejércitos de ángeles que permanecieron fieles, pero no logra vencerles, porque estaban por naturaleza indisolublemente unidos a su propia esencia y al bien. En ciertos casos, la derrota de Satán es simbolizada por el cielo de cristal, que se rompe por el peso de los demonios. En otros, el dragón arrastra en los anillos de su cola el tercio anímico o numérico de los ángeles. Siempre es una parte, y solo una parte de las criaturas divinas, la que, desde toda la eternidad, estaba destinada a desear los placeres de la tierra. De todas formas, los ángeles caídos no pecaron en absoluto, fueron sometidos por una necesidad inherente a su condición. En relación con esto, Nelly nos explica que el pecado ha sido cometido, pues, en el cielo, y hay dos clases de ángeles del mal, los que fueron seducidos y los que fueron capturados. Los primeros son los demonios, los segundos son los hombres. Los dualistas absolutos no se mostraban siempre de acuerdo sobre la naturaleza de los primeros. Unos pensaban que los demonios seducidos lo habían estado desde siempre, que habían sido creados por el diablo o que eran coeternos con él. Otros que habían sido corrompidos por el mal principio, pero que lo habían sido desde toda la eternidad. A falta de documentos, este constituye uno de los puntos más oscuros de la metafísica cátara. Así como los ángeles caídos no pecaron libremente, ya que estaban encadenados al mal, así también, todo el sistema dualista es predestinación, todo se opera mecánicamente. La obra del mal es necesaria. También lo es la liberación definitiva. 3.2 Antropología. El hombre tripartito. Los cátaros consideran que el ser humano posee tres componentes: corpus, anima y spirites. El spirites designa precisamente a los ángeles, es la parte más elevada del componente humano, es transcósmica y propiamente divina. El anima es también de origen divino, y junto con el spirites conforman el semen angelicum que está contenido en el hombre. En tanto que el cuerpo es de origen satánico, ha sido plasmado por el dios del mal. Estas almas humanas, que no son sino ángeles caídos del reino de los cielos, tras precipitarse al mundo y encadenarse a la carne, tendrán que regresar a su origen celestial. De cada ángel o espíritu, una parte de él ha caído al mundo y está cautiva en un cuerpo, otra parte ha permanecido en el cielo aguardando el momento de reunirse nuevamente con aquella. Samban nos explica con más precisión esto último: menor que el alma se encuentra dentro del cuerpo, mientras que el espíritu, que es guarda del alma, y su regidor, no se encuentra en el cuerpo,
cada una de las almas creadas por el Dios bueno tiene un espíritu a su custodia mayor que. Así pues, el alma es la mitad del ángel caída y contenida en el cuerpo, mientras que el espíritu es la otra mitad que permanece firme en los cielos, aquella que hace de custodio y guía del alma, a la espera de reunirse con ella después de su exilio terrenal. Justamente porque espíritus y ánima son, en última instancia, la misma cosa y su distinción es sólo consecuencia de un momentáneo desbarajuste del orden universal, los dos términos los usaban a menudo indiferentemente los cátaros. Ánima es el spiritus aprisionado en el cuerpo, spiritus es el ánima que asciende a su patria celestial. 3.3 La misión de Cristo. En tendenza de vi para los cátaros el papel de Cristo ha consistido tan solo en revelar la verdad, es decir, la verdadera naturaleza de los hombres, y en mostrar a los espíritus celestiales el camino a través del cual podrán volver al cielo del que habían caído. Esta menor que gnosis mayor que revelada la llamaban los cátaros en tendenza de vi, menor que conocimiento del bien mayor que. Y dicha misión gnóstica la posibilita el hecho de que Cristo, en cuanto ángel, posee la misma naturaleza de las almas, en cierto modo, el Jesús cátaro, al salvar las almas, se salva a sí mismo. Su figura corresponde al modelo gnóstico y maniqueo del Salvator Salvatus. Los cátaros son partidarios del docetismo, sostienen que Jesucristo no se manifestó en un cuerpo real de carne y hueso, ya que la materia es obra de Satán, sino con una apariencia puramente fantasmagórica que solo en apariencia tenía las necesidades de los cuerpos humanos, y también, solo en apariencia sufrió y murió en la cruz. Según Giovanni Dilugio, el descenso de Jesucristo a la tierra es el verdadero menor que descenso al infierno mayor que. Pero ya no hay nada que salvar aquí. Jesucristo ayuda a las almas a persistir en el buen camino. Su misión es exactamente la de un ángel, es un enviado. René Nelly señala que los partidarios del dualismo mitigado no se muestran siempre de acuerdo en cuanto a la naturaleza del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos los consideran como inferiores al Padre. Otros lo identifican completamente con Dios, permaneciendo fieles a la Trinidad indisoluble, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por su parte, los dualistas absolutos niegan la Trinidad católica al considerar a Cristo como un ángel, el más eminente de todos ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son, para ellos, un Dios en tres personas. Todos los espíritus celestiales son emanaciones hipostáticas de la sustancia divina, e hijos de Dios al igual que el Espíritu Santo y Cristo, aunque estos dos ángeles posean un rango infinitamente superior. Sostienen que Dios es uno y será siempre uno, pero que está dividido en tres partes. El Padre es una de ellas, el cual permaneció en el cielo, mientras el Hijo y el Espíritu Santo bajaron a este mundo, enviados por el Padre. La división de Dios es una especie de consecuencia de la división de las entidades angélicas provocada por Satán. Así como las almas de los hombres presas en los cuerpos al final de los tiempos se unan al Espíritu y sean una sola entidad, así también, las dos personas ya solo formarán, nuevamente, una. 3.4 Soteriología. El consolament. Tanto los dualistas mitigados como los absolutos coinciden en la descripción del destino humano. El cuerpo está definido como las metáforas propias de toda la tradición gnóstica y platónica, es una menor que vestidura mayor que o una menor que cárcel mayor que contiene o envuelve el semen angelicum caído. La condición esencial para lograr la salvación será el rechazo, el abandono del cuerpo, que no está destinado a la resurrección, sino que volverá a esa nada diabólica y caótica de la que proviene. Todas las almas hechas por el Padre Celestial serán salvadas, y ninguna de ellas perecerá. Pero tendrán que reencarnarse, 3, 7, 9 veces o más, hasta que logren aprender, a través de una experiencia pasiva, la libertad no juega, aquí, ningún papel, es una gracia general, una especie de providencia, que obliga a todas las parcelas de la sustancia divina a regresar al Padre, que la desdicha coincide con el mal y que hay que evitar ambas cosas. Este mundo llegará a su fin hasta que todas las almas creadas en el cielo, y que han pecado y caído, se hayan reencarnado en cuerpos que les permitan convertirse en buenos cristianos, o sea, en perfectos, en el que recibían el consolament. También Giovanni Dilugio creía que las almas de Dios, es decir, los ángeles caídos transmigran de cuerpo en cuerpo y que todas al final serán libradas de la pena y la culpa.
y que la reencarnación no se detendrá hasta que todas las almas caídas sean devueltas al cielo. 3.5 Escatología, el ascenso de los ángeles caídos. Cuando el hombre esté en su última reencarnación, es decir, en un menor que estado de verdad y justicia mayor que, tras la muerte, la pareja formada por el alma unida al espíritu que había descendido sobre ella con el consolament, regresa a la patria celestial de la que fuera exiliada a causa del pecado. Este regreso, nos explica Samban, es descrito como un nuevo ascenso a través de los 7 cielos que separan al mundo inferior de la tierra de los vivos, donde las almas gozarán de la visión directa de Dios. Dicho ascenso tendrá, según algunos testimonios, la duración simbólica de 3 días, o de 7 según otros, ya que menor que para atravesar cada cielo el alma del elegido emplea un día mayor que. Respecto a este ascenso, Pedro Mauri, un cátaro sometido al interrogatorio de la Inquisición, explicaba que los demonios, impotentes, menor que la verán subir resplandeciente al Padre Santo y 48 ángeles acudirán en el instante mismo de su muerte y le llevarán una corona de oro incrustada de piedras preciosas. Al final de los tiempos, cuando el último de los ángeles caídos haya retornado al Padre, la eternidad del Ser Supremo destruirá la obra del Dios malo, recuperará el ser del que se había apoderado, reducirá el mundo material a sus elementos, restaurará el caos primordial que volverá a ser dominio del mal. Satán seguirá subsistiendo con el conjunto de los elementos materiales caóticos, pero la organización del mundo quedará destruida. La tierra, ya abandonada por todas las almas buenas, se incendiará, se confundirá con el caos satánico y se convertirá en un verdadero infierno, será la morada natural y exclusiva de Satán, entregado a sí mismo. Se agitará a partir de entonces en su impotencia eterna, y ya no podrá hacer nada contra el ser ni corromperlo, ni contra el Dios de la luz ni contra los justos. Las almas liberadas se instalarán entonces en una especie de Jerusalén. Así pues, Satán, aunque vencido, no será destruido, ya que continuará existiendo perpetuamente en el infierno. De ahí la afirmación del carácter eterno de los dos principios.